Buenas tardes, una vez más, bienvenidos a otra emisión de Arcano 9 y el ermitaño, hecho por Keyboard Production, y me acompaña una invitada muy especial que aprecio, que admiro mucho y que le tengo mucho cariño, porque de una u otra forma siempre apoyó a mi papá, y la siento muy cercana. Yanet García Romero. La costumbre de este programa es que tú te presentes, por favor. Pues muchas gracias por la presentación tan bonita y por el cariño. Creo que eso es lo que siempre habla de nosotros y de nosotras. Entonces, agradezco la oportunidad de estar en este espacio. Mi nombre es Yanet García y pues estoy aquí para lo que mande el universo. Muchas gracias, Yanet. Y bueno, como es cada costumbre, bueno, Yanet siempre le ha gustado difundir mucho el arte local, el arte mexicano, y pues, el emperador, la actriz, la sacerdotisa, el mago. Y para muchos nos representa como la persona que ya tiene la suficiente guía como para mirar hacia adentro, analizar las cosas que vienen y la luz que lo acompaña como un medio. Y entonces por eso es que este programa que llamamos Ermita. Ok, para encontrar la luz interior de nosotros, de cada uno de los invitados. De cada uno de los invitados. Un viaje al centro de la Tierra. Exactamente. Pues bueno, mira, a ver, mi primera pregunta para ti, Vianney, es ¿por qué decidiste dedicarte a la política pública? Porque bueno, pues yo creo que fuiste de las primeras diputadas más jóvenes que ha habido no sé si estoy de acuerdo, pero al menos sí en la más reciente, ¿no? Mira, yo fui diputada local en la pasada legislatura y pues yo estaba en campaña a los 23 años. Eso me ha costado ahora que me den ganas de ir a la fiesta y ya me quedé dormida, ¿no? Porque cuando tenía como ese oportunidad, no me quejo, la verdad es que también fui reventada en los tiempos en los que tenía que estar reventada. Pero sí, llegué muy joven, o sea, tenía 23, 24 años ya en la legislatura y pues mi duda, todo el mundo era como, eres muy joven, ¿no? O sea, chichimaca, o sea, era así como se me veía y fue como, siempre he sido como muy cuestionada y me he cuestionado todo. Entonces dije, bueno, creo que no creo que sea la más joven, o sea, tuvo que haber alguien más joven que yo. Entonces me puse a revisar como en cada una de las legislaturas y resulta que sí, que fui la diputada más joven del Congreso del Estado. Y hasta la fecha, porque entiendo que la diputada Shell, que también es una de las diputadas más jóvenes, ella llegó de 25 o 26 años, entonces pues llegué a ser diputada de 24. Ahora ya con estas nuevas reformas que ha habido, ¿no? Tienen oportunidad de ser diputadas desde, bueno, creo que en el Congreso Federal hay una diputada de 21 años, o hubo una diputada de 21 años, entonces pues, ¿cómo decidí participar en este espacio? Yo, la verdad es que no estaba buscando ser diputada, o sea, mi intención en ese momento fue un encuentro con la universidad. Yo estaba formando parte de un movimiento que se llamaba Yo Soy 132, que marcó la historia actual de este país, y estaba estudiando la carrera de periodismo en la Universidad del Valle. Entonces, mi mamá falleció. Y yo con un poco de este contexto político, mi mamá estaba enferma de cáncer, entonces no podía como dedicarme completamente a 132, al movimiento o a la universidad, ¿no? Entonces estaba como un poco alejada, pero mi mamá fallece. Entonces ella falleció en febrero del 2013. Y un amigo que me encontraba conmigo en las marchas, que aparte le gustaba, que yo era como algo como su crush, entonces siempre encontraba como la manera de invitarme a salir o a tomar un café, y yo decía, no puedo, no. Y entonces él me decía, bueno, acompáñame a la marcha, y dije, órale, va. Entonces como que empezamos a hacer mucha marcha, y este cuate estaba en Morena, entonces yo no quería meterme como un partido político, pero me fue jalando, me fue invitando, y me fui a un curso de formación política en Tabasco, y ahí me di cuenta que había más banda que creía que las cosas podían ser diferentes, que tenían una inspiración, que creían en las utopías y creían como en esta parte cursi de la política en la que yo sigo creyendo, y por eso me metí a participar. Cuando regresé de ese curso de formación, en donde conocí al presidente ahora, Andrés Manuel López Obrador, me hice muchos amigos porque era un curso nacional de formación política para jóvenes de Morena, que yo no estaba en Morena, pero me habían invitado. Entonces dije, pues sí, órale, regreso y me metí de lleno. Eso fue como en el 2014 y nos fuimos a formar asambleas en todo el país, a otros estados.
Y es ahí cuando recuerdo que no debe ser como, no se les debe dar el gusto a aquellos que llegan como solamente a ocupar un espacio en la política. Porque hubo mucha gente que se quedaba sin comer por poder ir a un encuentro, porque había gente que poníamos de nuestro dinero para poder estar en otro estado, invitar a compañeros y a la militancia que fueran a las asambleas, que nos costaba mucho poder convencer a la gente, teníamos que tener asambleas totales de por lo menos 3,000 personas o de 5,000, dependiendo del padrón electoral, y nos costaba muchísimo trabajo. Hoy ya eso se llena a reventar de miles de personas que llegan a sumarse al partido con buenas intenciones y con no tan buenas intenciones, pero en ese momento nos costaba mucho. Yo me acuerdo de una foto de compañeros que estábamos en Nuevo León y, o sea, yo llegué a Nuevo León y tú sabes, el clima de Nuevo León es completamente pues extremo. Hace mucho chingos de frío o hace chingos de calor. Entonces, me acuerdo que llegué como, así como ahorita estamos, como mucho calor y sudaba, ¿no? Entonces, yo como de que nos dieron un espacio y era como un cuarto así largo y dijeron, bueno, aquí están los colchonetas, aquí están las cobijas y peleanse porque no tenemos tantas, ¿no? Entonces llegábamos y nos tapábamos y bueno, en ese momento dijimos, bueno, ¿quién quiere cobijas con este chingado calor? Nos dormimos y teníamos mucho frío y entonces se echaban las cobijas y dormíamos como que amontonados uno encima de otro y entonces apenas me salieron como esos recuerdos de esas fotos de compañeros jóvenes, compañeras jóvenes que iban a convencer a la gente en Nuevo León, en Santa Catarina, ¿no? Y íbamos a convencer a la gente que salieran a su asamblea. Y no solo ahí, sino como en otros estados. Entonces, cuando yo me di cuenta de eso, yo dije, aquí soy, o sea, lo que tenga yo de mi tiempo, de mi espacio, lo que le puedo regresar a esta oportunidad es dedicarle por lo menos a mi cachito del país este momento que tengo. Y ya de ahí pues se fue dando, me empezaron a invitar, hicimos varios encuentros, varios eventos, como una aspiración colectiva, como con ganas de cambiar este país. Y así nació, sin querer queriendo, ¿no? Oye, ahorita que dijiste, bueno, que nos contaste cómo llegaste, cómo fue eso, acaban de aprobar justamente una ley que ya van a permitir que la gente, una vez alcanzada la mayoría de edad, pueda acceder a un puesto público. Muchos dicen, ¿cómo va a ser? Si a los 18 años no sabes lo que quieres, ¿cómo vas a saber lo que necesitas para el país? Bueno, hay mucha gente que a sus 65 no sabe tampoco lo que quiere. Sí, justamente eso. O sea, es muy claro con lo que tú acabas de contar, ¿no? Creo que hay para todos, ¿no? Digo, tú mismo lo dijiste, ¿no? En Morena hay gente con buenas intenciones, lo mismo yo creo que es en todos los partidos. Pero bueno, en este camino que llevas, pues dijiste que eran las utopías. ¿Cómo consideras esa utopía? ¿Se va cumpliendo tu utopía personal? ¿Le falta algo? Digo, porque sigues en pie, pero ¿qué lo sigue alimentando? Porque de pronto las utopías se nos rompen, ¿no? Pero es que justo eso, o sea, a mí la definición que más me gusta de las utopías es la de Galeano, ¿no? O sea, la utopía es justamente querer pensar que ya vas a alcanzar eso que soñaste y la utopía avanza 2 pasos, entonces tú tienes que caminar 2 pasos más para poder alcanzarla y cuando ya vas, ella sigue avanzando. Esas son las utopías, como esta concepción de lo que queremos que sea y sin embargo nos falta como caminar para alcanzarla y como esta constante evolución. En este momento yo te podría decir, y me acuerdo mucho de un cartel que justamente un amigo mío me compartió el otro día, Pai, que decía, esto a lo mejor no es lo que soñé, pero se asemeja a lo que siempre quise, ¿no? Entonces, como cualquier movimiento político, como cualquier movimiento social, como las relaciones humanas mismas, aspiramos a tener algo. Sin embargo, no siempre se cumple porque no depende solamente de una persona, sino de un sistema, del contexto, de las circunstancias. Y en ese mismo sentido, pues lo que queda es aprovechar lo que se tiene. Y yo podría decir que justo lo que decía ese cartel, a lo mejor no es lo que siempre soñé, pero se asemeja a lo que siempre quise. Y es caminar a lo que voy a seguir queriendo, que desde mi trinchera es pues que un día podamos caminar. Y justo ayer lo hablaba con un amigo, ¿no? Esta parte de decir que cada vez la sociedad está más polarizada, que hay buenos contra malos, ¿no? Que
hay ciclistas contra cochistas, hay feministas contra machistas, ¿no? Entonces, él me decía, es que yo no estoy de acuerdo. Y yo decía, sí, o sea, yo creo que en este momento de la historia, en donde son momentos de definiciones, debemos de construir, o somos o no somos. Eso tiene que ser súper claro. No puede haber en este momento medias tintas en esta definición de la historia, porque además este momento es el resultado de la política pública fallida en contra del narco, por ejemplo. Entonces, en ese momento, cuando pasaba todas estas decisiones, había quien lo señalaba, pero no había un pueblo que estuviera organizado, ni estos espacios para poder difundir esta opinión, y entonces todo se tergiversó, y ahora vemos el resultado de una guerra contra el narco. Entonces creo, por ejemplo, en este momento, en el que sí tenemos que tener definiciones claras, en el que no podemos decir, es que menos humanismo y menos feminismo y más humanismo. No, o sea, el feminismo busca eso, busca visibilizarnos, busca reivindicar una lucha histórica de las mujeres a lo largo de la historia de la humanidad. Entonces, no podemos tener medias tintas. Entonces, bueno, a lo mejor yo estoy en un momento bien radical en mi vida, pero créeme que además yo ya estoy en mi modo como más ¿no? En una lucha en contra del ego, ¿no? Como esta parte que siempre no se toca, pero trato de tener como estos equilibrios, sí, pero definiéndome, ¿no? O sea, creo que es lo que menos podemos hacer en este momento de la historia, porque somos el resultado de nuestro pasado. Entonces, en ese sentido, creo que debemos de construir el aquí y el ahora con base en definiciones. No podemos ir a medias tintas. Es mi percepción. Pero creo que ya está me desvié de la pregunta que me habías hecho. No, bueno, me queda claro que entonces, sí, tu utopía no se ha roto, está muy vigente y va más allá. Pero a ver, esto que dijiste me llama la atención porque creo que a muchos, digo, en general, nos falta entender algunas cosas de pronto. Por ejemplo, a tu generación, ¿tú cómo defines, desde tu perspectiva, cómo ves al México? Justo yo creo que sí, México cambió a partir del 132. Yo también coincido, yo fui a algunas marchas del 132 en su momento. ¿Cómo ves a México antes del 132? Después del 132, digamos, actualmente, sí, mucho de, por ejemplo, el 132 peleó por un mejor posicionamiento o apertura en los medios de comunicación, ¿no? Y de pronto siento que esto ya se está perdiendo y hay otras cosas por X o Y razón. Pero bueno, ¿tú cómo analizas la historia pasada inmediata y el presente inmediato de México y para dónde crees que vamos? Bueno, el 132 definitivamente fue, pues, como el marco de la democratización de los medios de comunicación. Fíjate, yo conocí al presidente y se lo platicaba el otro día a Dani, le decía, yo conocí a Andrés Manuel después de este curso de Tabasco, o sea, que ya o sea, de manera personal, como mi amiga personal. Me invita a los cumpleaños de todos sus hijos. Entonces, yo lo conocí a él un día en una gira regresando de Huachinango, pasamos a comer en ese entonces, un amigo mío fue Jara, Manolo, César Yáñez, el presidente y yo, estábamos los 5 en la mesa. Entonces, él comentaba, fue muy cerquita que había pasado lo del 132 y yo le había dicho que estaba participando y demás. Y bueno, ya había pasado lo del 132 y él me pregunta sobre las redes sociales y de cómo es que hay como estabilidad. Andrés siempre ha sido un animal político, comunicólogo natural, ¿no? Entonces yo le explicaba, y él se quedaba como sorprendido, pero como tanteándome, porque pues él lo sabía, ¿no? Entonces, ahí yo me di cuenta del poder, ¿no?, que se tiene al democratizar los medios de comunicación. Y pues lo que se habla en comunicación para el desarrollo, lo que hablan los autores, ¿no?, de la educación popular y toda esta parte, en el sentido de poner los medios en manos de la ciudadanía para poder construir y transformar. Entonces, por supuesto que el 132 fue un antes y un después para la historia moderna de nuestro país, porque tuvimos acceso a decir lo que pensábamos, a que no se nos canalizara a través de las redes, que hoy sigue pasando, ¿no? La forma sigue siendo, la forma es distinta, pero el fondo sigue siendo exactamente el mismo. Nos dan lo que necesitamos consumir, lo que es
óptimo para el capital, o sea, seguimos como en esa dinámica. Sin embargo, ya también existen otras posibilidades a las que antes estaba impensable. Era inimaginable que pudiéramos tener ahora pues estas transmisiones, de que nos ven personas, ¿no? O sea, eso no era como viable. Entonces, creo que eso sí marcó, pero que además fue acompañado no solo de este contexto político, sino de esta evolución humana en el tema de la era digital, el poder acceder como a otro contexto en información, y que ahora lo vemos tan natural en redes, por ejemplo, como TikTok, ¿no? Que además son muy fáciles de generar contenido y que te quitan un buen de tiempo porque estás como metido todo ahí. Entonces sí creo que fue una antes y un después, y que si no hubiera existido como este movimiento, como a lo largo de la historia siempre se repite, ¿no? No estaríamos ahora en el lugar que nos encontramos. Sin embargo, siempre es importante recordarlo. El presidente dice en sus mañaneras que un escritor lo dice una vez y se queda en algún libro. Un político lo tiene que estar repitiendo de manera constante porque a la gente se nos olvida de dónde venimos y qué es lo que pasaba antes, ¿no? De repente yo escucho como comentarios de, no, el presidente es un represor en contra de los periodistas, se les olvida, ¿no?, la realidad que vivíamos antes, y está bien que exijamos más derechos, está bien que exijamos más oportunidades para democratizar este país. Sin embargo, no es del todo oportuno olvidar. Creo que siempre es importante. Y eso fue el 132, ¿no? Puso la llaga, el dedo en la llaga, es decir, necesitamos espacios, y se vio acompañado pues, de un contexto social de la era digital, ¿no? O sea, son circunstancias. La política es coyuntural. Bueno, vamos a un corte comercial y regresamos para el segundo parte. Gracias.
Venimos para la segunda parte. La segunda parte, como ya han visto en las otras donde hemos hecho entrevistas, pues vamos a buscar conocer a Yanei a través de los arcanos del tarot. Y justamente también vamos a usar un tarot mexicano, muy mexicano, hecho por un artista gráfico, Sixto Rey, cuya obra la pudieron ver en el Teatro Cortés, yo fui el director, y cuyo manual lo hizo un poeta muy valioso para este país, que es Julio Ángel. Entonces te voy a pedir que escojas así al azar, que te llame, que te nazca, que escojas 6. 6 y los pones aquí en la visita. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, muy bien. Vale, vamos a empezar por aquí. La primera que nos sale, pues bueno, es la luna. La luna es la melancolía, la noche. Pues para ti en la vida, ¿qué es la noche? ¿Qué significa para ti la noche? ¿Cómo lo ves en tu vida la noche? Pues para mí es este espacio para descansar, ¿no? Uh-huh. Creo que también se ha vuelto un momento de reflexión la noche, como estos espacios que pocas veces nos damos. También la noche es como una dualidad, porque también la noche son estos espacios de libertad para mí y es como poder cotorrear un rato, ¿no? O sea, como olvidarme de todo lo que está pasando durante el día. La noche, la luna para mí es justo eso, ¿no? Es esta dualidad que encontramos y como esta aspiración a querer siempre. A mí me encantaría, o sea, sí me sueño como saliendo en una nave de tierra y como ver hacia allá. Y sé que voy a tener como mucha ansiedad, pero me encantaría poder viajar a la luna, ¿sabes? Okay. Como esta aspiración, ¿verdad? Okay. Segunda carta, qué bonito. Nos sale el mago. Okay. El mago, pues el mago es el que domina todos los elementos, es el que con sí mismo trabaja con su fuerza y pues el que el mago lo que idea lo concreta. ¿Tú cómo pensarías que es el mago en tu vida? ¿Hay magia en tu vida? ¿Tú haces magia? No, en realidad yo, o sea, nunca me había considerado como una mujer tan mística hasta este momento de mi vida, ¿no? Pues por ciertas circunstancias que se van atravesando, pero yo con la magia no tengo como un acercamiento total. Ahora que escucho como esta definición de que se vaya concretando, ¿no? Creo que sí me he vuelto un poco más específica. O sea, es decir, ahora ya trato de ponerme fechas para poder cumplir con algún objetivo, ¿no? O sea, trato de ser más concreta. Entonces, me parece una carta interesante porque la magia la encuentro como en cosas triviales, bueno, cotidianas más que triviales, como últimamente sí han sido días mágicos, ¿no? Okay. Un poquito. Perfecto. Siguiente carta. Muy interesante. El diablo. Bueno, el diablo pues no es el diablo. Mira, el diablo es una figura muy interesante desde el punto de vista esotérico. El diablo nos recuerda, es la misma leyenda del diablo, de Lucifer. Lucifer significa luz de la mañana. Uh-huh. En la literatura griega, esa figura es Prometeo, que le quita el fuego a Zeus, que el fuego es el conocimiento, y se lo da a los hombres para que puedan conocerlos o no preguntar. El diablo es fuerza interior también. Y de pronto sí puede ser a veces los vicios de uno. Entonces, para ti, ¿qué crees que sea el diablo en tu vida? ¿Qué podría significar el diablo? Pues con esta definición cambia completamente lo que uno podría referirse a esta figura en específico. Ya con esta definición yo podría decir que sí es como estos vicios que están de manera permanente, ¿no? Y tratarlos como de ir quitándolos. Y justo me parece interesante, ¿no? Porque si acomodamos las cartas, entonces es como la virtud, esta dualidad que puede existir entre ambas, que es la virtud, los vicios, y que lo que está ahí, que es como una lucha constante, ¿no? Creo que sí, es en mi vida, es una lucha constante que todos los días trato de quitar, o sea, desidia, ¿no? Como todo eso hacerlo a un lado.
Y por eso creo importante esta parte del mago, ¿no? O sea, es como esta dualidad. ¿Y qué estar por leyendo el tarot? Mira, siempre carta es muy bonita. La fuerza. Y una y una. La fuerza es Una la dominación de justo de uno, es la dominación justo de los vicios y descubrir tu poder interior. En tu día a día, ¿cómo aplicas esa fuerza? ¿Cómo dominas esa, digamos, bestia dormida que puedas tener dentro? Pues sí, es una lucha constante, ¿no? El saber, primero identificar como... Fíjate, me parece bien interesante porque en este último bloque del año, bueno, en este primer bloque del año he estado reflexionando mucho sobre el ego y trabajando mucho en él, ¿no? Es como decir, hey, aquí está otra vez presente, no dejes que te domine, ¿no? Hay mucha frustración a la vez a mi alrededor y que yo digo, uff, no, que pase, o sea, que no te afecte. Por ejemplo, el otro día iba en la bicicleta, ¿no? Y de repente un guate se atraviesa, sale muy pegadito a mí y entonces yo dije, ¡ay! Y después dije, no te chiles, o sea, ni lo vas a volver a ver, ¿de qué sirve que se la mientes? ¿De qué sirve? O sea, no dejes que salga tu foto, sigue pedaleando y disfruta de este momento, ¿no? Entonces, ya, o sea, como que lo quité. Entonces, la fuerza siempre está presente en esta lucha constante que tengo contra mi ego. Okay. Muy bien. Ay, qué bonito. El sumo sacerdote es la siguiente carta que le sale. Mira, el sumo sacerdote representa la fe en lo que uno cree. Y sí, la fe en uno mismo y también la fe en lo espiritual. ¿Qué es para ti? ¿Cómo está esa parte de la fe en ti, las creencias? Bueno, yo en realidad siempre desde chiquita he sido una niña muy religiosa. A mí me gustaba mucho ir a la iglesia a dejarle flores a la Virgen. Okay. Entonces, encontraba como muchos momentos de paz, porque igual a mi mamá le gustaba mucho ir a la iglesia. Ya después, como todo el mundo, en algún momento de tu vida te vuelves ateo o odias a la religión y no quieres saber nada. Pero ha sido como este año me refiero no a la medición gregoriana, sino como a este espacio del 4 de mayo del año pasado al 4 de mayo de este año, me he encontrado muy identificada con la religión, con la fe interna, ¿no? Como esta comunicación con algo superior, con Dios mismo, con mi mamá, a través de otros espacios. Entonces, creo que es como lo que me ha mantenido, lo que me da esperanza y lo que me hace seguir vigente. Wow, bonito. Y bueno, la última, interesante. El juicio. Bueno, pues el juicio es el juicio que nos podemos hacer a nosotros mismos, que creemos que la gente nos hace a nosotros mismos. ¿Cómo eres tú frente a ti y cómo te afecta también el juicio que la gente puede hacer de ti? Yo trato de ser transparente conmigo misma y con los demás. Si bien podemos mentir hacia afuera, hay alguien a quien no podemos mentirnos si es al espejo, ¿no? Entonces, a mí no me gusta como llegar y someterme a eso que creí o que tenía que decir que los demás tenían que creer para conmigo. Entonces, yo trato de ser muy transparente para que mi juicio no sea tan severo, ¿no? A veces uno, sobre todo las mujeres, recargamos culpas que se nos van imponiendo a través de estos roles por ciertas situaciones. Entonces yo decido no cargar con esos roles y buscar en mi interior qué es lo que quiero para ir avanzando hacia allá y no ser tan fuerte ni latigarme tanto, ¿sabes? Porque primero pues lo que trato es, mi límite, justo hablaba sobre los límites hace unos días y decía, mi límite es no hacerle daño a alguien sabiendo o siendo consciente de que le estoy haciendo daño a alguien. Porque muchas veces hacemos daño sí sin siquiera saberlo, ¿no? Entonces, cuando alguien lo dice, ok, trabajaré para no hacerlo. Entonces, justo poniendo ese límite en mi vida, trato de decir, no te está haciendo daño. Yo lo hago desde el amor y desde aquí construyo. Sin embargo, sí creo que uno tiene que ser como muy transparente con eso, porque cuando se ve al espejo es, a nosotros no podemos mentir, podrás mentir, pero a ti no te puedes mentir, la verdad la vas a tener tú, ¿no? Claro. Entonces trato de ser transparente para no ser tan severa y mi juicio no sea tan duro, ¿no? Conmigo y con los demás, y con los demás a mí me vale, o sea, la realidad es que podrán decir, Misa, yo sé lo que soy y por lo mismo me considero que puedo voltear a ver a todo el mundo, ¿sabes? Y que no voy a decir como algo de que, es que lo dije, no, o sea, lo que digo lo pienso y lo repito y si lo dije en ese momento es, bueno, lo dije en estas circunstancias,
Entonces, no, con los demás me vale el juicio que en realidad tengan hacia mi persona. Muy bien. Oye, para cerrar me gustaría hacerte esta pregunta, que si me dicen algo. Si hoy pudieras ver a tu niño, a tu niña interior, y ¿qué le dirías? ¿Le dirías, vamos bien? ¿Hemos conseguido lo que tú soñabas o aún falta? Yo le diría que disfrute de cada momento que te está pasando con su familia, que lo va a seguir disfrutando como lo hace en ese momento, que deje salir a esa niña como tan explosiva, tan dramática, o sea, que la deje salir porque va a seguir estando, que ni se afija que va a tener una vida muy bonita y que no se va a arrepentir absolutamente de nada, y que la quiero mucho y que todo el mundo a su alrededor la quiere mucho. A veces no encuentran la manera de decirlo, pero ellos la quieren y ellas la quieren, y que va a ser una niña muy afortunada y que va a ser una mujer muy feliz. Bueno, pues ahora sí que gracias, Yanay, por tu presencia, gracias por esta apertura para responder. Mira, lo hiciste bonito, te autolistas el tarot, básicamente. Qué bonito, gracias a ustedes por sintonizarnos. Nos vemos la siguiente semana en una siguiente emisión. Recuerden que hago el tarot, pueden buscarme en mis redes sociales. Y pues yo nada más, nuevamente agradecerte tu presencia, y pues nunca pierdas esa magia que tienes ni esas ganas que tienes de transformar Puebla y el país. Yo creo que lo que necesitamos es eso, gente que lo haga con cariño, con autenticidad, más allá de las ideologías. Lo que cuenta es que lo hagamos desde el amor y no tanto desde la ambición y desde el ego. Y vas a tener un buen futuro. Muchas gracias. Y espero seguir siendo testigo de ello. Muchas gracias. Gracias a ustedes nuevamente por sintonizarnos. Ayúdenos compartiendo este contenido para que le llegue a más gente, para que conozcan más a Vianey y vean que el futuro está lleno de personas como Vianey. Eso es lo que necesita este país. Gente con ganas, con amor por el país. Que tengan un buen jueves, que tengan una buena fiesta de Puebla, le vayan a dormir temprano para que Zaragoza, Porfirio Díaz, los Tres Juanes o quien ustedes quieran les traiga algo. Y feliz puente, poblanos. Los que no son poblanos, ni modo. Buenas noches y buen fin de semana. Gracias por la invitación. Chao.